Hoy Argentina superó la barrera de los 20.000 casos de COVID-19 con 929 contagios confirmados en las últimas 24 horas. En la ciudad se detectaron 436 casos y en la provincia 422. Además se registró el número más alto de muertes. Hoy fallecieron 25 personas. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Alberto Fernández anuncia la prórroga de la cuarentena. El aislamiento obligatorio se extenderá hasta el 21 de junio con más flexibilizaciones en la mayor parte del país, salvo en el área metropolitana de Buenos Aires, la zona más afectada por la pandemia de coronavirus. Tras una serie de reuniones con el comité de expertos, funcionarios y gobernadores, se espera que esta noche el presidente realice el anuncio. La ciudad analiza el regreso a clases. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le planteó al gobierno nacional la realización de un protocolo de reapertura de escuelas para retomar las clases presenciales en forma gradual. El proyecto se analiza con expertos en salud e infancia. Y la industria cayó un 33,5% en abril, así afectó el primer mes de la cuarentena completa al sector manufacturero, según los datos del INDEC. Los rubros automotriz y textil tuvieron una baja de más del 70%. Solo un tercio de las industrias pudo operar con normalidad. Además, la construcción se desplomó 75%. Avanza el coronavirus en América Latina. La región alcanzó el 1.200.000 contagios y superó las 57.000 muertes. Brasil contabilizó más de 1.300 fallecidos en el último día y Chile aumentan los casos. Allí las víctimas fatales también aumentan y con el sistema sanitario saturado. México y Brasil son los países con más muertes diarias por COVID-19 en el mundo. Comenzó la conferencia de prensa en vivo desde Olivos, en un principio con una presentación de un video. Vamos a ver qué es lo que sucede allí. Alberto Fernández, el presidente de la Nación, para dar a conocer cuáles son los pasos a seguir en cuanto a la cuarentena en nuestro país. En las últimas 2 semanas aparecieron casos en localidades provinciales que llevaban semanas sin coronavirus. Allí, el distanciamiento y el respeto por las recomendaciones sanitarias se vuelven cada vez más importantes. Y esto implica mucha responsabilidad individual. Responsabilidad para sostener las medidas de cuidado cada vez que se sale de casa y para respetar la distancia entre personas, el uso de barbijo casero, para no compartir el mate ni generar encuentros de muchas personas. Pero también responsabilidad para identificar los síntomas por más leves que sean y consultar al sistema de salud. Por eso, seguí cuidándote. Muy bien. Y escuchamos al presidente Alberto Fernández, acompañado de Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof en el anuncio de la extensión de la cuarentena. Queremos ver para que entendamos exactamente en qué lugar estamos en la Argentina en materia con respecto a la pandemia que estamos pasando. Ahora bien, han pasado 2 semanas y hemos encontrado o han pasado distintas cosas con la pandemia. Nosotros seguimos confirmando que los resultados que estamos obteniendo comparado con la región siguen siendo resultados alentadores. Esto es, como siempre digo, producto del esfuerzo de todos los argentinos, de una sociedad que ha entendido el riesgo y se ha protegido, se ha cuidado y que aún con todo el esfuerzo que han hecho, lo que no pueden evitar es que el virus siga circulando y el virus siga contagiando. Por eso, cuanto más esfuerzo hagamos en protegernos y en preservarnos, mejor será. Y que la Argentina hoy esté ocupando el lugar que
que ocupa respecto de los casos confirmados acumulados al 2 de junio, demuestra que hemos hecho las cosas bien como sociedad. Yo siempre marco esto porque me parece importante. Lo mismo si uno mira la cantidad de fallecidos por millón de habitantes. El resultado de la Argentina es un resultado interesante. Como siempre digo, gracias a Dios no tenemos los muertos que pudimos haber tenido si no nos hubiéramos cuidado. Pero como siempre digo, a cada familiar, a cada persona que ha perdido un ser querido en esta pandemia, mis condolencias, mi solidaridad. Yo a veces pienso que deben sentirse no bien porque esos seres queridos se convierten en una estadística y la verdad son seres queridos, así que mi afecto y mi solidaridad para con ellos. Aún así, los resultados nuestros siguen siendo buenos. Cuando uno mira cómo se duplican los casos, y acá tenemos cómo fue la realidad nuestra, vemos que el total país, a pesar de que ha mejorado poco respecto a la última prórroga, que es la del 23 de mayo, no está en los niveles que quisiéramos que esté. El mejor nivel que nosotros logramos fue el 7 de mayo, donde teníamos 25 días de duplicación de casos. Hemos bajado eso a 15,5, pero fundamentalmente por la incidencia que tiene en ese número total del país el área metropolitana de Buenos Aires. Si ustedes miran el área metropolitana de Buenos Aires, hoy en día, si nosotros sacamos, al área metropolitana de Buenos Aires, la duplicación del país está en 43,8 días para duplicar la enfermedad. Y acá quería llegar. Miren, ¿qué ha pasado desde el 21 de mayo al 3 de junio? Ha pasado que nosotros ya el 21 de mayo invitamos a empezar a movernos en un margen de mayor libertad, teniendo en cuenta que la Argentina, esa Argentina que está a la izquierda de la pantalla, es una Argentina que tenía muchos blancos. Y eso nos alentaba a pensar que podíamos ser más aperturistas y más dar mejores posibilidades de abrirse para superar la cuarentena que a todos nos afecta, que a todos nos complica. Ahora, ¿qué pasó de entonces al 3 de junio? Miren ustedes cómo ha cambiado el escenario. Y eso es producto de la circulación. Y la circulación en muchos lugares del interior del país ocurre por la visita fundamentalmente al área metropolitana de Buenos Aires de alguien que vuelve y se lleva el virus al lugar de donde salió. Ayer me comentaba Omar Perotti de un caso que se dio en un distrito que está pegado allí a Reconquista, en el norte de Santa Fe, de un señor que viajó a comprar verduras, que volvió a vender esas verduras a ese lugar de Santa Fe. Durante 3 días estuvo con fiebre y provocó una infección en muchos casos. Axel seguramente les hablará de lo que pasó en Necochea, que es un caso parecido. Pero hoy que hablé con todos los gobernadores, con absolutamente todos los gobernadores, todos han detectado el mismo problema. Vecinos de sus provincias que vuelven y al regresar a sus provincias se llevan el virus. Y eso me parece que es algo que tenemos que entender, porque si miramos, por ejemplo, cómo estaba el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, que es el cuadro que se ve como más específicamente, el 21 de mayo, como está el 3 de junio, nos damos cuenta que ha cambiado mucho. Entonces, yo marco esto porque ahora vamos a dar un paso más, pero es muy importante la responsabilidad social, fundamentalmente del país en blanco. Hoy hablando con el gobernador de Santiago del Estero y con el gobernador de Tucumán,
y también con el gobernador de Catamarca. Me hablaba de muchas personas que habían vuelto a esas provincias, trabajadores golondrinas que trabajan en la cosecha, fundamentalmente muchos en Río Negro, y que han vuelto enfermos, contagiados. Nosotros tenemos que entender que nosotros no superamos el problema, que aunque sentimos que en muchos lugares del país, cosas que es cierto, no tienen contagios, lo cierto es que el contagio ocurre fácilmente si uno se presta al contagio. Y por eso yo quise señalar esto, porque la potencialidad del contagio crece si uno se acerca a las zonas de mayor dispersión del virus. Esto es el AMBA o el Chaco, Resistencia puntualmente, que son los dos focos que actualmente sostenemos y que nos preocupan y sobre los cuales seguiremos actuando. Nosotros vamos a dictar un decreto de necesidad y urgencia que tenga en cuenta todas estas cosas de las que estoy hablando. Hoy tenemos en cuarentena zonas que tienen circulación comunitaria, es decir, que el virus ya se ha instalado en esas ciudades, en esas regiones, y por lo tanto la posibilidad de contagio es muy alta. Esto es lo que pasa en el AMBA, en el Gran Resistencia, en Gran Córdoba, en algunas ciudades de Río Negro y en Trelew. El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es hacer una diferenciación. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Allí la situación va a seguir igual que ahora y cualquier esquema de apertura tendrá que hacerse con todos los cuidados que hoy exigimos. ¿De acuerdo? Ahora, el resto del país va a salir de ese aislamiento social y van a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? El aislamiento social indica que cada persona debe quedarse en su domicilio, que solo se puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados, esenciales, que son estas las tareas especialmente autorizadas, o trabajos exceptuados, porque ya hay muchas empresas, comercios que están en actividad. Esto incluye al AMBA, a todo el Chaco, menos el departamento de San Fernando, a Gran Córdoba y a ciudades de Río Negro y Trelew, como dije antes. El distanciamiento social supone que vamos a tener solo vamos a poder reconocerlo si se dan ciertas condiciones sanitarias. Un sistema de salud adecuado para atender la pandemia, que no haya transmisión comunitaria del virus y algunos otros criterios epidemiológicos. ¿Qué pueden hacer en el distanciamiento social? Los que vivan en lugares con distanciamiento social. Podemos saber que las personas allí pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden la distancia de 2 metros uno respecto del otro. Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para cumplir esta norma. ¿Okay? Los comercios, las industrias deben garantizar el distanciamiento social. Vamos a seguir cuidando las condiciones que siempre recomendamos, tapabocas, la higiene de las manos, el alcohol. Vamos a exigir también ventilación en los ambientes y desinfección de las superficies. Y en los lugares cerrados, en estos lugares de distanciamiento social, no podrán reunirse más de 10 personas, cumpliendo el distanciamiento y nunca superando la ocupación del 50% del lugar donde se reúnen.
¿Qué es lo que está prohibido en todos los casos? Eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas. Cines, teatros, clubes, centros culturales. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional o internacional, salvo para el caso de trabajadores o trabajadoras de actividades esenciales. Y la actividad turística. Yo creo que estamos dando un nuevo paso que favorece a ayudar a que el país agilice su economía y de ese modo poco a poco podamos ir retornando a la actividad habitual. Hay algunas restricciones que vamos a mantener. Por lo pronto, el ingreso de extranjeros, el tránsito interjurisdiccional, el turismo, los espectáculos, la aglomeración de personas, todas estas cosas seguirán estando prohibidas. Quienes regresen al país deberán hacer cuarentena. Quienes presenten síntomas deberán hacer cuarentena. Quienes sean con casos confirmados o contactos estrechos también deben hacer cuarentena. Nosotros vamos a seguir ayudando a sobrellevar este momento. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Ahora viene el segundo pago del IFE, que va a alcanzar a 9 millones de personas. Vamos a seguir colaborando con la asignación por el trabajo y la producción, donde el 99% de quienes lo reciben son pymes, y allí vamos a seguir ayudando al pago de salarios de los trabajadores del sector privado. Ya tenemos casi 500.000 de personas que se han anotado y que han recibido el préstamo a tasa cero de monotributistas y autónomos. La semana que viene, que esto era una demanda de los trabajadores de la salud y que estábamos demorados, vamos a pagar el bono, el primer bono que habíamos comprometido y que se dilató por cuestiones de ordenamiento nuestro y burocráticas. Todo esto que estamos hablando, sumado al apoyo que estamos dando en materia alimenticia y en subsidio para los sectores más necesitados, como las tarjetas del plan alimentar y la asignación universal, todo eso ha significado 2.6% del PBI argentino. Es para que todos también entendamos el esfuerzo que estamos haciendo como país para sostener la economía, para garantizar el empleo y para ayudar a los sectores más desprotegidos en la Argentina. Algunos detalles que pude comentar hoy con los gobernadores. Por ejemplo, ustedes vieron que hemos anunciado un kit de testeo rápido del coronavirus hace mucho tiempo, o sea, tenemos 2 aprobados por el ANMAT. Hemos destinado 50 millones a 4 grupos de científicos para que desarrollen esos kits, 50 millones de pesos, que se sumaron a 77 millones de pesos más que hemos destinado al programa de médicos comunitarios, que son médicos que están en el interior del país pagados por la nación. Todo esto lo resolvió el jefe de gabinete con sus superpoderes. Pero lo que creo que es importante destacar que esos 77 millones y esos 50 millones de los que estoy hablando son gastos reservados de la AFI que el Estado renunció a seguir utilizando. Y lo estamos usando, los estamos poniendo al servicio de la gente. Hoy les contaba que tuve una reunión muy larga con todos los gobernadores. Pudimos todos escuchar los problemas del interior del país, de Buenos Aires, de la ciudad. Todos estamos de acuerdo en esta idea que estamos impulsando. Para mí es muy importante contar con todos y cada uno de los gobernadores y gobernadoras de la Argentina. Siempre digo que Dios me ha privilegiado de ser presidente y de contar con estos gobernadores. Tenemos que seguir trabajando muy juntos, muy unidos, porque el problema no está resuelto y porque el problema, se dan cuenta, puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. El descuido de uno puede convertirse en un problema en cualquier ciudad del interior de la Argentina. Así que, dicho esto, yo los invito a que sigamos atentos a la situación, que nadie
tome con displicencia este tema. A todos quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Y lo que estamos haciendo es cuidándonos a nosotros y cuidando así a los otros. Y yo insisto en mostrar los datos comparativos solo para que nos demos cuenta que esto tiene sentido hacerlo. Esto tiene sentido seguir haciéndolo. Así que dándole las gracias por el tiempo y por la atención, lo invito a Horacio para que nos cuente cómo seguimos en la ciudad. Gracias. Bueno, gracias, señor presidente. Quiero destacar... Perdón. Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio. Perdón, porque si no siempre me lo reclaman. Gracias. Bueno, como decía, quiero destacar una vez más el trabajo coordinado con el Gobierno Nacional y de la provincia. Yo estoy totalmente convencido que ante una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, tenemos que trabajar en forma coordinada, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Yo entiendo la angustia de la gente, la incertidumbre, la angustia de padres que no mandan sus hijos a la escuela, de gente que no puede trabajar, comercios que no abren, no poder ver a los seres queridos, pero quiero destacar el efecto positivo que ha tenido la cuarentena. Nos ha permitido a todo el país fortalecer el sistema de salud. Por otro lado, nos ha permitido evitar un aumento exponencial de los casos. Y en tercer lugar, nos ha dado tiempo para generar una conciencia social, una responsabilidad de la importancia de las medidas de prevención y cuidado. Que en el país en general, pero en lo que a mí me compete en la ciudad, la verdad que el nivel de cumplimiento de la gente es muy alto. No se ve en la ciudad una persona sin el tapaboca, en los comercios alimenticios que están abiertos la gente hace cola a 2 cuadras, en el transporte público viajan solo los sentados. La verdad es muy valorable y yo agradezco muchísimo a la gente en la ciudad que está cumpliendo con tanta responsabilidad. Como siempre dijimos, nuestro criterio de decisión pasa por el cuidado de la salud. El cuidado de la salud y de la vida. El cuidado de la salud, entendido en un criterio más amplio, como lo define la Organización Mundial de la Salud, que incluye el bienestar físico, mental y social de todos los habitantes. Como decía el presidente, tenemos que tener mucha precaución, preocupación, especialmente en el área metropolitana. El área metropolitana, y especialmente la ciudad de Buenos Aires, es la zona por lejos más densa de todo el país. Y la densidad y la concentración genera circulación. Por algo, esto en el resto de los países del mundo ha tenido sus máximos picos en Nueva York, en los Estados Unidos, en San Pablo y en Río, en Brasil, en las grandes capitales, en Roma, en Madrid, porque ahí está la concentración de gente. Vamos a los datos, porque siempre insisto que tenemos que tomar decisiones en base a datos y evidencia. Respecto a la ciudad de Buenos Aires, cuando estábamos acá sentados hace 2 semanas, habían aumentado los casos por 5. O sea, el 8 de mayo teníamos 83 casos y cuando hicimos la conferencia de prensa el 23 teníamos 409. Se había multiplicado por 5. Ahora, de la última conferencia de prensa, que pasaron 12 días, pues fue un sábado, se mantuvo en un ritmo bastante parejo de 400 casos diarios. Hoy recién anunciaban que fue 436, algún día por abajo, otro por arriba, pero unos 400 casos diarios. Es una estabilidad sobre una base relativamente alta de casos. Esos son los datos. Por eso, también como decía el presidente, lo más importante es seguir cumpliendo, que la gente siga cumpliendo con esa responsabilidad que tanto valoramos. Y aclarar, como aclaré la otra vez muy claro, si los casos aumentan significativamente, si volvemos a tener una escalada, o si vemos que por algún motivo se rompe esta responsabilidad y hay algún incumplimiento masivo, tendremos que volver para atrás con medidas que ya tomamos o que seguiremos tomando. Esta es una enfermedad nueva, que no tiene conocimiento científico. Por más estimaciones que hagamos, no podemos saber cuántos casos va a haber mañana, la semana que viene o el mes que viene. Es muy difícil proyectar. Por eso tenemos que ser conscientes que es posible que convivamos con procesos de avances y retrocesos. Pasa en todo el mundo. Esta semana, en 2 de los mejores ejemplos
que en el mundo se señalan en términos de cómo se ataca la pandemia, en Israel y en Corea del Sur, volvieron a cerrar las clases. En varias ciudades europeas, que cuando hicieron alguna apertura se generó un descontrol, un desbande, y tuvieron que volver para atrás. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Por eso, lo que estamos trabajando en la ciudad, siempre en coordinación con el Gobierno Nacional y la provincia, es una cuarentena, llamémosla quirúrgica, llamémosla protocolizada o específica. Es una cuarentena que contempla el bienestar integral de todas las personas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser muy estrictos en todas las actividades, situaciones que generen aglomeración de gente, porque ahí está el riesgo, muy estrictos. Y por otro lado, en aquellas actividades permitidas, tenemos que ser muy precisos en los protocolos. Que aquellas cosas que se puedan hacer tengan protocolos muy precisos y obviamente siempre apelando al cumplimiento. Voy a repasar tema por tema cómo estamos hoy en la ciudad. Primero, el sistema de salud, lo que decía. Hemos incorporado camas de internación general, de terapia intensiva, hemos incorporado respiradores que nos provee, y agradezco mucho acá presente al ministro de Salud, Ginés González García, sumamos profesionales, sumamos médicos, enfermeros, asistentes, adelantamos toda la compra de insumos de protección, los testeos, ahora nos ingresa una tanda grande de testeos rápidos y tenemos 30 hoteles más un centro de aislamiento para los contagiados leves. Y en eso quiero agradecer enormemente a todo el sistema de salud, al ministro, a Fernán Quirós, que realmente están haciendo todos un trabajo enorme. Primer tema. Segundo tema, los barrios vulnerables. Nosotros hace años estamos trabajando en la integración de los barrios vulnerables. Desde el primer día que empezó la pandemia dijimos que era uno de los sectores más sensibles y en la última conferencia de prensa pusimos mucho énfasis porque ya teníamos un brote bastante significativo en el barrio 31. Ahí lo que estamos haciendo, y está funcionando muy bien, y también destaco una vez más al Ministerio de Salud, Carla nos ayuda mucho con esto, es el plan Detectar. Realmente está funcionando. ¿Qué significa el plan Detectar? Que lo que se hace un testeo preventivo a todos aquellos que estuvieron en contacto estrecho con los contagiados. Gracias a eso, hoy hemos pasado más de 4.000 personas de los barrios vulnerables por habitaciones de aislamiento en los hoteles. Al día de ayer teníamos 1.400 todavía y esto se renueva todos los días. Y tenemos un segundo centro de testeo que sumamos hace 10 días, que nos proveyó el Gobierno Nacional, en la terminal de cruceros, que queda ahí a 5 cuadras. Tenemos 50 postas de prevención comunitaria, tenemos las cámaras térmicas que toman la temperatura a toda la gente que pasa. Hemos repartido ya a 70.000 familias, no solo en la 31, sino en todos los barrios, todos los kits de limpieza. Y gracias a eso, y enfatizo una vez más la importancia del plan Detectar, ya llevamos 8 días seguidos donde los casos nuevos en la 31 vienen bajando. Jamás en una enfermedad como esta hay que cantar victoria. Ahora, los datos son los datos, 8 días seguidos. Hace 2 semanas empezamos lo mismo con el Detectar en la 1-11-14, hace una semana, 10 días en la 21-24, y esta última semana incorporamos las otras 2 villas grandes de la ciudad, que son la 15 y la 20. Se detectan y se aíslan aquellos que están contagiados. Realmente está funcionando muy bien, ¿no? Y todo el esfuerzo que dijimos en la otra conferencia de ponerle a los barrios vulnerables está dando sus resultados. Tercero, respecto del resto de la ciudad, y esto es importante, nosotros tenemos casos en toda la ciudad. Ha habido aumento de casos, para mantener la misma cantidad diaria. Si decimos que vienen bajando en los barrios vulnerables, significa que vienen aumentando un poco en el resto de la ciudad, en prácticamente todos los barrios. El sábado empezamos con Detectar en el resto de los barrios de la ciudad. Si tengo entendido el detalle, creo que el sábado empezamos en Valvanera, después está previsto Palermo, Recoleta, Flores, y seguiremos en los barrios donde hemos encontrado focos de contagio. Con el mismo criterio. Se detectan, se le hace el testeo a todos los contactos estrechos y se aíslan los casos contagiados. Tenemos previstos 2.500 camas más de hoteles de aislamiento porque prevemos que esto nos va a hacer aumentar la necesidad. Y si todo va bien, entiendo también que la semana que viene incorporamos los testeos estos nuevos que anunció el presidente hace 2 semanas, que tienen un tiempo de diagnóstico más corto. Eso nos va a permitir aumentar mucho los testeos,
obviamente se va a reflejar en las estadísticas de casos, pero estamos convencidos que es el mejor camino. En cuarto lugar, la actividad comercial. En esto que decía antes de ser muy restrictivos en el riesgo de aglomeración de gente, es que vamos a mantener la restricción en las zonas de alta concentración, ¿no? En los llamados grandes centros comerciales de la ciudad, cuya lista es pública porque ya hoy está restringido. Y vamos a, de alguna manera, compensar o balancear eso con darles la posibilidad a los comercios de indumentaria a escala barrial, en los barrios, lo que se llama el comercio de proximidad, con un protocolo estricto que incluso en algunos casos, dado el tamaño del local, puede incluir que tengan que atender de la puerta para afuera. Todo esto está coordinado y estamos trabajando muy en equipo con la Federación de Comercio de Buenos Aires. El quinto tema son los adultos mayores. Los datos confirman la preocupación que tenemos. Al día de hoy, la edad promedio de los fallecidos en la ciudad es de 76,3 años. Y de los mayores de 80 que se contagian, casi 1 de cada 4 fallece. Con lo cual, los datos son clarísimos. En eso vamos a insistir todas las veces que sea necesario, con la necesidad de que se cuiden. Que por favor se cuiden, que se queden en sus casas. Todavía tenemos, de los 40.000 voluntarios que se anotaron, tenemos muchos disponibles para que puedan ayudarlos con las compras, con un trámite, con una receta, con lo que necesiten para que no salgan, más aún ahora que tenemos el virus circulando en todos los barrios de la ciudad. Y un caso particular dentro de los adultos mayores es el de los geriátricos, otro de los sectores y que identificados como de alta sensibilidad. Ahí lo que estamos haciendo es un enfoque similar al de detectar, donde lo que se hace es, cuando hay un caso, a todos los que estuvieron en contacto estrecho, se les hace el hisopado y el test. Y estamos incorporando, con los testeos rápidos que vamos a tener, que ya empezamos en los hospitales, la semana que viene los vamos a llevar a los trabajadores de los geriátricos, gente que por ahí viene de otro lugar, entra, que eso genera riesgo de contagio. En el tema de los chicos, que es algo que nos preocupa mucho. Ayer tuvimos una reunión con el presidente, con un grupo de expertos, está UNICEF, varias de las organizaciones públicas y privadas que trabajan en esto. La verdad que tuvimos una buena experiencia con el tema de las salidas de los fines de semana. Y yo, debo reconocer, tenía alguna precaución. Tuvimos una buena experiencia. Incluso el primero, que casi de verano, la temperatura, salieron muchos a la calle y todos manteniendo las distancias. No hubo situaciones de aglomeración, se respetó que en su gran mayoría estaban los parques cerrados, no se ponían los chicos a jugar unos con otros. Y realmente para los expertos nos enfatizaron que es importantísimo para los chicos. Por eso, gracias al cumplimiento de la responsabilidad de los padres, vamos a dar un pasito más y van a poder salir, en vez de un día del fin de semana según el documento, van a poder salir los 2 días, con el mismo criterio. Alrededor de la vuelta a la manzana, caminar no más de 500 metros de su casa, con un solo adulto mayor, con el cuidado de las distancias, no más de 1 hora, pero pueden hacerlo 2 días. Respecto a la educación, lo primero que quiero hacer es agradecer enormemente a todo el sistema educativo. Hoy en la ciudad, 93% de los chicos, el número exacto, están en contacto digitalmente con sus docentes, siguiendo las tareas que les dan. Todos sabemos que no es lo mismo, ¿no? El contacto personal es irreemplazable, pero hoy, con mucha dedicación, están capacitándose. Y ahí también destacamos el esfuerzo de los padres, ¿no? Sabemos lo que es para los padres, lo que cuesta hacer que los chicos se sienten, sobre todo los más chiquitos. Yo tengo una hija de 4 y lo vivo eso. Y tenemos que empezar sabiendo que en las grandes ciudades esto es más complicado. Estamos estudiando con los expertos y mirando otras ciudades cómo es la vuelta de clases. Obviamente no es algo que estamos pensando para ahora en la ciudad, pero tenemos que estudiar la gradualidad, distintos modelos de gradualidad que estamos evaluando. Séptimo tema, el transporte público. También otro motivo de preocupación, por 2 razones. Primero, porque son los que generan movilidad de un lado al otro y ayudan a que la gente se concentre. Y segundo, porque dentro del transporte público es un lugar de contacto, ¿no es cierto? Entonces ahí también un dato alentador. Hasta la conferencia de prensa anterior, hace 2 semanas, veníamos 1 mes y medio, todos los días aumentaba un poquito la movilidad. La movilidad de todo, ¿no? Automóviles, trenes, subtes, colectivos. Desde hace 2 semanas logramos quebrar esa tendencia. Ahí trabajamos mucho con el gobierno de la provincia e incluso hoy a la mañana hablábamos con el gobernador de reforzar aún más el control. Sirvió el reempadronamiento que se hizo de los permisos, pero dimos vuelta a la tendencia. Vamos a ser más estrictos, intensificar los controles. Entendemos que por ahí para alguno que tenga que entrar a la ciudad va a llevarle tiempo.
Hoy me decían que Puente La Noria podía estar más de 1 hora para entrar, pero vamos a controlarlo porque esa movilidad genera este riesgo de concentración que tanto nos preocupa. Octavo tema, el tema del ejercicio físico. También los expertos nos insisten mucho que no solo por un tema de, digamos, de bienestar emocional, sino también para prevenir enfermedades. Ahí lo que estamos viendo es hacer algo, llamémoslo contraturno, ¿no es cierto? Mientras la ciudad funciona con sus comercios, las actividades esenciales durante el día, justamente para que no haya esa superposición y contacto, vamos a hacer que desde las 8 a las 8, o sea, de 8 de la noche a 8 de la mañana, se pueda salir a hacer ejercicio, a correr, a caminar, a andar en bicicleta. También con protocolos, obviamente todos con tapaboca, sin hacerlo en grupo, no más de 2 personas, a 10 metros de distancia del otro que corre, y solo para lo barrial, o sea, solo para los vecinos de la ciudad. No puede venir alguien de la provincia o no puede un vecino de Devoto irse a correr del otro lado de la ciudad, sino solo para lo barrial. Y acá vamos a reforzar la seguridad, tenemos que cuidar la seguridad, especialmente de las mujeres, porque si lo vamos a hacer a la noche, vamos a reforzar el cuidado, sobre todo en los grandes parques. Y por último, noveno, también en esto del bienestar integral, hay muchos vecinos de la ciudad que profesan algún culto. Y todos sabemos que contar con el apoyo religioso y espiritual es importante en estos días difíciles. Vamos a hacer algo que genera 0 circulación, que es que los ministros religiosos de cada credo puedan dar su oficio desde la iglesia, el templo, la sinagoga. Hoy no lo pueden hacer. Esto es tan simple como que una persona, 2 si tiene que ser, puedan entrar a su templo y desde ahí por streaming hacer sus oficios religiosos. Mañana a las 8 de la mañana hacemos como siempre una conferencia de prensa en la sede de la ciudad donde vamos a entrar mucho más en detalle con cada una de estas medidas, porque para nosotros es muy importante lo que nos ayudan los medios y ahí agradezco una vez más en comunicar a todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Como siempre decimos, todas las decisiones las tomamos en base a los datos. Las decisiones se pueden revertir si los datos nos muestran que los casos hayan aumentado mucho o que haya algún problema de incumplimiento, que la verdad que hasta ahora no lo vemos. En eso, repito, estamos muy agradecidos con los vecinos de la ciudad. Pero es una situación dinámica en el área metropolitana especialmente. Y ahí el compromiso de la gente es insustituible. La responsabilidad personal, el cuidado personal, no hay Estado que pueda suplir eso. Todas las actividades tienen protocolos rigurosos que hay que cumplirlos. Yo confío en los porteños, confío en que vamos a seguir cumpliendo. Sé que es una situación muy difícil para todos. La verdad, el poder trabajar en forma conjunta nos hace hacerlo mucho mejor, no tengo ninguna duda. Vamos a seguir haciéndolo. No tiremos este gran esfuerzo que hicimos por la borda, los resultados están a la vista. Les pido a todos que se cuiden y que nos ayudemos entre todos a cuidarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Axel. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Y escuchábamos recién a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, dando todos los detalles de las medidas en la ciudad de Buenos Aires. Previo a eso habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por sobre todas las cosas estableció que la cuarentena sigue 21 días más, es decir, hasta el 28 de junio, con las particularidades que se pueden dar en distintos lugares del país, priorizando, por supuesto, que es mucho más estricto en el área metropolitana y en Resistencia, Chaco, donde allí también hay muchísimos casos. Pero más temprano el presidente dialogó con cada uno de los gobernadores por videoconferencia para consensuar en algún punto esta extensión de la cuarentena. Y lo hizo con los gobernadores, como les decíamos recién, y allí les expresó que es falso que esto esté superado. Remarcó además que hay que ser muy prudentes. Los mandatarios provinciales realizaron un relevamiento de la situación de cada distrito, teniendo en cuenta que en algunos lugares se pudo avanzar en la flexibilización y también surgieron nuevos casos que obligaron a retrotraer las medidas. Se coincidió en que lo peor todavía no pasó y se acordó en extender el confinamiento, como escuchábamos recién en conferencia de prensa, hasta el 28 de junio, pero de una forma más relajada en la mayor parte del país, salvo en el área metropolitana de Buenos Aires, que concentra, por supuesto, la mayoría de los contagios, y en otros lugares como Resistencia, Chaco. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le planteó al presidente comenzar a analizar la vuelta a clases, entre una serie de propuestas
de flexibilización gradual de actividades, como escuchábamos recién. El mandatario porteño también propuso la realización de un protocolo de reapertura de escuelas, como les decíamos, diseñado por expertos para analizar de qué manera pueden retomar las clases presenciales los chicos. El pedido está fundamentado en el análisis de medidas que contemplen el bienestar físico y emocional de los menores durante el aislamiento. Y recién escuchábamos que entre las flexibilizaciones está la posibilidad de hacer ejercicio. La Asociación Argentina de Running, uno de los ejercicios que se puede realizar, presentó un protocolo para que se autorice la actividad. Este parque verde bien podría cambiar su postal a partir del lunes. Entre los que buscan un poco de aire o pasean el perro, podrían mezclarse los corredores, sin tapabocas, pero con distanciamiento social, límite de tiempo y franja horaria de 20 a 8. Nos juntamos con todos los profesores de Capital Federal, donde decíamos que la actividad física ayuda a descomprimir el ambiente y a descargar un poco de energía. Entonces esto nos parecía súper importante. Estuvimos teniendo reuniones durante 3 semanas por Zoom y todo, hablando, buscando información de distintos parques, distintas plazas para ver cómo podíamos implementarlo. La actividad física en la ciudad, tanto individual como grupal, está prohibida desde el inicio de la cuarentena el 20 de marzo. Estamos en una cuarentena, pero hagamos algo para mejorar la calidad de vida de todos, no solamente de los corredores. Como yo te decíamos, van a salir los jugadores de fútbol, van a salir los jugadores de vóley, los que juegan al hockey, todos van a salir a trotar, correr. En la ciudad, más de 100.000 personas hacen actividad física a diario, muchos de ellos nucleados en los más de 50 running teams disponibles. En la provincia de Buenos Aires, intendentes de Juntos por el Cambio continúan pidiendo mayor flexibilización de actividades. El jefe comunal de Tandil, cuyo municipio ya habilitó comercios y actividades recreativas, pide abrir gimnasios, restaurantes y turismo regional. Aseguró además que se hará aún sin la autorización de la provincia. No teniendo COVID de hace 35 días, teniendo protocolos que los hemos presentado, teniendo controles, podemos comenzar a mover un poco más la rueda económica. Pero en la semana entrante vamos a tener que abrir, porque van a abrir solos. Ya me lo han dicho. Hay que estar. O sea, por ejemplo, un bar, un restaurante Tandil abre con autorización o sin autorización. No, sin autorización, lógico. El intendente de Pinamar, Martín Yesa, también planteó diferencias con las restricciones provinciales, pero aclaró que todos respetan la conducción del presidente. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof aseguró que su intención es habilitar toda la actividad que se pueda y aclaró que el interior de la provincia está mucho más flexibilizado que el conurbano. En este sentido, el ministro de Salud bonaerense volvió a explicar la necesidad de mantener las restricciones en la zona metropolitana. Y los casos están aumentando en forma preocupante, no hay que agregar más circulación de gente y por ende más posibilidad de circulación del virus. Tenemos que seguir siendo muy duros en el conurbano en tema de no cambiar una fase de mayor flexibilización. Por ahí se podrá hacer una sintonía finita de alguna actividad más que se pueda hacer con estos criterios de seguridad que estamos mencionando, pero no mucho más, ¿no? Y en la provincia de Chaco denunciaron al gobernador Jorge Capitanich por autorizar una celebración religiosa a la que asistieron 900 personas. Fue en un auditorio de la Iglesia Cristiana Universal en la ciudad de Resistencia. Y es la tercera vez que se realiza y el pastor Jorge Ledesma explicó que se tomaron medidas sanitarias y que algunos fieles permanecieron en sus vehículos. La denuncia establece que además de no ser una actividad autorizada, se violó la prohibición de circular los días domingo. Chaco es uno de los focos de la pandemia en nuestro país. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, señaló que se iniciará el plan Detectar en el resto de los barrios de la ciudad. El operativo ya se desarrolla en 19 barrios populares del área metropolitana, 5 de la ciudad y 14 en la provincia de Buenos Aires. El programa busca personas con síntomas compatibles con el COVID-19 para detectarlas de manera temprana.
Una reunión que se realizó en el día de ayer entre ciudad, provincia y nación, articulando los indicadores, el área técnica, la situación epidemiológica y los pasos a seguir. Se ha coordinado también el inicio del detectar en el resto de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, atento que el 50% de los casos suceden en barrios populares y el 50% de los casos en el resto de los barrios, por lo que amerita también la búsqueda activa en toda la Ciudad de Buenos Aires y poder intensificar esta estrategia. Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, aseguró que la ciudad aún no pasó lo peor. El funcionario explicó que hay 400 casos por día y la curva está evolutiva. Cuanto más actividades liberadas, más contagiosidad tiene la ciudadanía, y hoy por hoy no estamos en una situación para poder agregarle contagiosidad a la ciudadanía de manera significativa, porque estamos con 400 casos por día y porque la curva está evolutiva, es decir, tenemos una curva ascendiendo como los europeos porque ya pasaron lo peor. Nosotros no pasamos lo peor aún y por lo tanto, no estamos para acelerar la curva de manera que eso se haga difícil. El infectólogo Omar Sued advirtió que en 2 o 3 semanas habrá un ligero aumento en el índice de mortalidad por coronavirus. Dentro de 2 o 3 semanas va a haber un ligero aumento del número de mortalidad, justamente porque al detectar mucho más casos, las personas demoran un poco, la biología del virus hace que demore 2 o 3 semanas en empezar a complicarse. Entonces, no hay que ser condescendiente con ese número, hay que tomar las medidas de flexibilización más en relación al R0, que es la cantidad de personas que contagia una persona. Volvemos a Olivos, está hablando el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, lo escuchamos. Y esto es una realidad que tenemos en todos lados. No es evitable. No es evitable. Lo que sí son evitables son las muertes y son los contagios. No el problema económico. Hay datos claros del FMI que muestran que países con poca medida de distanciamiento tienen una crisis económica aún mayor que países que la tienen en menor medida. Estuvimos viendo esos datos, son públicos del Fondo Monetario, o sea que no hay una correlación directa y no pretendo agotar la discusión. Sí quiero decir sobre las medidas que tomamos. El criterio siempre es el mismo. Si hay más casos, más contagios y por tanto más peligro, entonces se toman mayores medidas de protección y de aislamiento. Si hay por el contrario menos casos, disminuyen los casos o no circula el virus, se han abierto las actividades. Es un criterio sencillo, pero que tiene realidades distintas. Es imposible generalizar, como pasa a nivel país. Hay una parte del país que no está en una cuarentena estricta, aunque muchos se concentren solo en donde el virus circula y de manera creciente. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Vamos a pasar ahora a una etapa donde va a haber un sistema de fases que nos va a simplificar muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos 135 municipios en la provincia, cada uno con realidades tanto epidemiológicas como poblacionales, como económicas distintas. Va a haber fases con paquetes de actividades autorizadas para cada una de esas fases. Esto va a simplificarle la vida a los intendentes, porque nos van a proponer, en base a la situación, un cambio de fase y va a incluir determinadas actividades para no estar viendo en cada caso. Y a medida que mejora, en el último de los casos, lo llamamos fase 5, en el marco de... Y en la información que brindó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien continúa hablando desde Olivos en vivo, dijo que en la provincia se hicieron 60.000 testeos y que la mayoría de los casos que se dieron de forma positiva no se encuentran en los barrios vulnerables. Y hoy se notificaron 929 casos de coronavirus en nuestro país en las últimas 24 horas. Por tercer día consecutivo, la cantidad de casos pasó los 900 diarios. El número total ascendió así a 20.197. En la ciudad hubo 436 nuevos contagios y en la provincia 422. Chaco reportó 53 casos, la provincia de Río Negro 8, Santa Fe 5, Córdoba y Misiones 2.
y Tucumán 1. Hay 5.993 pacientes dados de alta. Y se registró el número más alto de muertes diarias por COVID-19 a las 5 informadas esta misma mañana. El último reporte del Ministerio de Salud sumó 20 nuevas muertes. 14 son hombres, 8 de entre 51 y 90 años son residentes de la provincia de Buenos Aires, 5 entre 36 y 89 años de la ciudad de Buenos Aires y 1 de 57 años en Río Negro. Fallecieron 6 mujeres, 4 de 56 y 88 años de la ciudad de Buenos Aires, 1 de 84 años de la provincia de Buenos Aires y 1 de 54 años residente de Chaco. En total se registran 608 personas que fallecieron en nuestro país. La actividad industrial se derrumbó un 33,5% en el mes de abril, el primero que fue afectado completamente por la cuarentena. Todos los sectores registraron bajas en la actividad con respecto al mismo mes del año 2019, incluso los que no fueron alcanzados por las restricciones. El rubro más golpeado es el automotor, con una caída de casi el 88%. Le sigue el textil con una baja del 72% y en tanto también se registró una baja del 75,6% en la construcción. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, pidió el juicio político al fiscal Fernando Rivarola por mal desempeño en la causa de una violación grupal en la playa Unión. El fiscal cambió la carátula de accionar doloso de desahogo sexual. El gobernador cuestionó la implementación del juicio abreviado y aseguró que de esa manera se evitará una condena de prisión efectiva. Por su parte, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, señaló la falta de perspectiva de género y capacitación de los poderes judiciales. Y por la tarde debieron evacuar el Ministerio de Economía debido a una pérdida de gas. La fuga se registró en una cámara ubicada en Paseo Colonia Alsina. Los bomberos de la ciudad y el personal de Metrogas trabajaron en el lugar. Y de manera preventiva, los trabajadores del ministerio fueron trasladados a sus domicilios en buen estado de salud. El Fondo Monetario Internacional reiteró el apoyo a la negociación de la deuda argentina con bonistas extranjeros. El plazo para la reestructuración se extendió hasta el 12 de junio y el vocero del organismo internacional, Jerry Rice, remarcó que debe llegarse a un acuerdo para que la Argentina evite el default. Nos anima la voluntad de todas las partes de seguir dialogando y de querer alcanzar un consenso. Esperamos que se pueda alcanzar un acuerdo que permita restablecer la sostenibilidad de la deuda con una elevada probabilidad en Argentina y para abrir el camino hacia un crecimiento económico fuerte e incluyente. Hoy el Ministerio Público Fiscal se presentó en las instalaciones del Club Riestra, donde el miércoles se desarrolló un entrenamiento ilegal. Se solicitó documentación para la investigación como la nómina de autoridades, el registro del ingreso y egreso de personas y evidencias fílmicas. Después de que circularan las imágenes de los jugadores del Deportivo Riestra entrenando, la cancha del club permaneció vacía y con los aspersores de agua encendidos para regar el césped. Acá se ha iniciado una investigación, eso va a arrojar seguramente un resultado y después dictaminará la justicia por qué se estaba violando este decreto de necesidad de urgencia, que es un delito federal, ¿no? El Club Riestra fue intimado para que se suspendan todo tipo de actividades deportivas y en este momento está clausurado. En las horas de la tarde, personal del Ministerio Público Fiscal arribó al predio deportivo para solicitar documentos y pruebas para avanzar con la investigación. Se está contrayendo el artículo 205 del Código Penal, que es ir a favor, digamos, de la propagación de una pandemia. Es realmente un delito grave. Pero en el lugar solo estaban el cuidador de las instalaciones, quien informó que no tenía acceso a estos documentos, y un perro. Con el paso de las horas, se hizo de noche y ningún directivo se acercó al lugar, por lo que las autoridades avanzaron con el allanamiento del sitio. La violación del artículo 205 tiene penas de 6 meses a 2 años de cárcel. Se está infringiendo un delito federal. Es realmente algo grave.
El coronavirus continúa avanzando en América Latina, donde ya hay más de 1.200.000 contagios y 57.000 muertes. El epicentro de la pandemia en la región es Brasil, que tuvo más de 1.300 muertes en el último reporte diario y podría convertirse en las próximas horas en el tercer país con más fallecidos por COVID-19 en el mundo. En tanto, en Chile preocupa el aumento de muertes diarias y la saturación del sistema sanitario en Santiago. Hoy se registraron 81 muertos y 4.600 casos nuevos. En medio de la crisis, el presidente Sebastián Piñera decidió cambiar a sus ministros de Desarrollo Social y Familia, de Vivienda y Urbanismo y la secretaria general de la Presidencia, aunque la mayoría de los funcionarios desplazados fueron derivados a otras áreas. Cientos de personas acudieron al inicio de los funerales de George Floyd, cuyo asesinato a manos de la policía en Minneapolis desató protestas contra el racismo y la violencia en todo el mundo. Hay homenajes programados en 3 ciudades durante 6 días. Mientras tanto, la autopsia de Floyd reveló que tenía COVID-19 y que al parecer el cuadro fue asintomático. El policía imputado de asesinato en segundo grado podría ser condenado a 40 años de prisión. Y más de 10.000 personas fueron detenidas desde el inicio de las protestas por el asesinato de George Floyd. Las últimas manifestaciones fueron pacíficas, pero no respetaron el toque de queda en ciudades como Washington y Nueva York. Mientras tanto, se difundieron nuevos videos de violencia policial en Atlanta y en Florida, donde un agente inmovilizó a un sospechoso con la misma maniobra que terminó con la vida de Floyd. El secretario de Defensa de los Estados Unidos se manifestó en contra de la orden del presidente Donald Trump de enviar soldados contra las protestas. Y el Ministerio de Deportes permitió reanudar los entrenamientos para aquellos atletas que ya tengan asegurada su plaza o estén cerca de clasificarse en los Juegos Olímpicos. Esta mañana, la nadadora Delfina Pinatielo había señalado que llevaba 11 semanas sin poder entrenar a causa de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. La atleta expresó que su participación en los Juegos de Tokio 2021 estaba en duda al no tener una preparación adecuada. Y aunque nos extendimos, no los vamos a dejar sin la información del tiempo. Ahí la vemos. Bueno, no se detectan tormentas, al menos en el radar, en las próximas horas en la ciudad. En estos momentos el cielo está despejado y la térmica es de 10 grados. Comienza a nublarse durante la madrugada, pero sin cambios de temperatura. La mañana, ¿cómo va a arrancar? Con nubosidad leve, pero irá aumentando gradualmente hasta el mediodía. Una mínima esperada de 10 grados. Atención, se esperan lloviznas o lluvias aisladas de corta duración para la tarde. La máxima llegará a los 16 de térmica. Las precipitaciones serían algo más intensas durante la noche, con una térmica promedio de 13 grados. Y hasta aquí les contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, mañana más noticias a las 20:30. Siempre les contamos todo. Hoy, bueno, tuvimos la conferencia de prensa. Quédense en el canal de la ciudad viendo toda la programación. Nos reencontramos a las 22 con Hoy Nos Toca a la noche y todo el análisis.